quieran hacer creer que el ateísmo es natural, que el hombre es irreligioso, que la religión es simplemente un negocio que se inventó en los últimos siglos para que tú puedas dar tu dinero como limosna y como ofrenda para que los sacerdotes burgueses se apoltronen en sus puestos y ellos se hagan jugados de la risa el negociazo de su vida. Eso es una cosa completamente distorsionada, no tiene nada que ver con la realidad. Entendemos completamente que el ser humano tiene la tendencia hacia la religión, hacia la fe. Incluso el que se aparta de la fe termina creyendo en cualquier cosa. Yo conozco muchos ateos que se vuelven incluso supersticiosos, muchachos. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de su vida, entonces necesitan fundamentar su fe, su seguridad en algo. Y el que no lo hace, por lo menos en una superstición, lo va a hacer en el dinero, lo va a hacer en esa casa en la que ahorró toda su vida y puso todos sus esfuerzos, como un profesor que yo conocí en el último retiro espiritual, que fui a ayudar un poquito en la bendición de María Auxiliadora. Conocí a un señor que ahora estaba en una crisis tremenda porque le había dado esa casa que valía millones y millones de pesos, que habían sido los ahorros de toda su vida, la tenía que dar porque se había quedado sin trabajo y ya lleva años sin trabajo. Entonces, tenía su seguridad puesta en una cosa y se nos derrumba la vida, se nos derrumba la vida. Muchos de nosotros hemos buscado a Dios en un sufrimiento, hemos necesitado algo más allá de lo meramente material. Tú no vas que lo que yo necesito es simplemente tener plata en el bolsillo, no, sientes que hace falta algo en tu alma. Bien, entonces tenemos esa primera premisa que es importantísima. El hombre es un ser religioso por naturaleza, religioso por naturaleza. Incluso hay una historia que a mí me impacta bastante. Si no estoy mal, esto sucedió en la vida de un ateo llamado Jean-Paul Sartre. Este hombre, no recuerdo bien si era el nombre de este ateo Jean-Paul Sartre, no recuerdo bien, pero era uno de los más grandes ateos y famosos, un filósofo pues muy teso. Este hombre tenía dos hijos y los educó en el ateísmo, muchachos. Y cuenta él una historia extrañísima que vio a uno de sus hijos siendo pequeño, adorado, arrodillado, arrodillado, adorando un árbol, arrodillado, adorando un árbol. Qué cosa tan impresionante. Se le acercó al hijo y le preguntó qué es lo que tú haces. Y él dice, siento la necesidad de contemplar este árbol que es tan perfecto. Estaba haciendo una especie de acto de adoración. Impresionante, educado desde el ateísmo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es que este mundo es el que está enfermo, esta sociedad, esta generación está enferma y nos hace creer que el ateísmo es natural, cuando el hombre en todas sus culturas se ha demostrado históricamente que el hombre siempre ha tenido tendencia hacia Dios. Aunque, ¿por qué nosotros podríamos entonces discutir esto y decir, pero venga, pero en el Dios verdadero no? Porque, por ejemplo, los griegos, los orientales, todas estas personas creían en muchísimos dioses. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que todavía no se había revelado Cristo. Bueno, entonces, partiendo de esto, vamos a ver qué es la nueva era. La nueva era o la New Age es un movimiento que ha venido surgiendo en Occidente en las últimas décadas, que pretende a partir de un sincretismo, es decir, una revoltura de ideas, una revoltura de filosofías, una revoltura de religiones, crear un movimiento espiritual que aparte a los hombres de la fe verdadera y que les dé una supuesta libertad religiosa. Bien, o con esto, es un movimiento espiritual, es un movimiento etéreo, es un movimiento que tú no puedes definir como algo dogmático porque no tiene, primero que todo, no tiene principios, no tiene un papa como tenemos nosotros, que el papa nos dice, venga, esto está bien, esto está mal, hablando de tanto del tema de la fe como de la moral, no. No, o sea, cualquier persona puede hablar, cualquier persona puede decir yo creo esto, yo creo aquello, cualquier loco puede hablar y fundar su propio movimiento espiritual. No tiene tampoco una manera concreta de adorar,
no tiene tampoco una característica específica de quién es Dios o si son varios dioses, no. Son movimientos, es una aglomeración de cosas que entran en este movimiento espiritual. Ojo, en Occidente se da desde a mediados del siglo XX, listo. Por eso se le va a llamar nueva era, aunque no es tan nueva, pero digamos que podemos considerarlo como algo nuevo, que no es tan antiguo, porque hay personas que piensan que es una cosa que ha existido desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, el espíritu del hombre necesita unirse a Dios, necesita unirse a Dios. Pero nosotros sabemos que el enemigo del alma, llamado Satanás, quiere que nosotros nos confundamos en esa búsqueda y no adoremos al Dios verdadero, no salvemos nuestra alma y nos apartemos de la verdad. Bien, entonces nos comienza a disfrazar la fe verdadera de muchas otras cosas y vamos a comenzar a explorar esto, de qué manera nosotros comenzamos a apartar, qué cosas de pronto nosotros hemos practicado, a reconocer. Esto es prácticamente como un lamparazo, una luz fuerte que el mismo Señor nos está mostrando para que nosotros salgamos de la oscuridad y entendamos que hay muchas cosas en las que quizás nosotros hemos caído, que nos han apartado de la verdadera espiritualidad y la verdadera fe. Bien. Esta charla, que nos quede muy claro, esta charla no tiene como objetivo señalar a las personas que han practicado esto como gente mala, como gente que tiene perversidad en su corazón, como gente que está endemoniada o algo así. No, nosotros como iglesia pues creemos en la libertad religiosa, creemos en que si una persona tiene en su voluntad el deseo de creer en otra cosa, nosotros no le vamos a obligar, no como otras religiones que evangelizan a punta de fuerza bruta, a punta de extorsiones, no. Nosotros creemos en la libertad religiosa, pero sabemos que tenemos la verdad, no porque nosotros seamos gente orgullosa que anda pregonando esto por todas partes, porque hay mucha gente que lo dice, sino porque sabemos que la verdad se nos ha revelado, no porque nosotros la encontramos con nuestro propio intelecto, sino porque ella vino a nosotros, Jesucristo se manifestó, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo es aquel que nos da la verdad y la verdad nos hace libres. Bien, hay personas que dentro de este movimiento, de esta aglomeración de, de pseudo espiritualidades, sacan libros y dan algunas que otras puntaditas de lo que significa la nueva era. Entonces nosotros hemos buscado un poco de información como para poder entender de una manera más precisa. Entonces, observen esto, lo que ellos van a decir primeramente, porque en esto muchos gurúes y maestros espirituales de la nueva era se unen y dicen que ciertamente se debe definir de la siguiente manera, como lo vamos a ver. Ellos se basan en lo que son las eras astrológicas. Ojo, ojo, estoy hablando de astrología. Una cosa es astronomía, que la astronomía es una ciencia, la astronomía son esta gente que se ha matado estudiando muchísimo, que cogen estos grandes telescopios y miran la posición de los planetas, y bueno, eso es pura ciencia. La astrología es diferente, la astrología, la lógica de los astros, la astrología es diferente, no es la astronomía, no, es la astrología, es diferente. La astrología hace parte de todo este movimiento espiritual y ellos lo consideran como uno de los pilares. Entonces ellos van a comenzar a hacer un recuento de la historia astrológica. Ojo con esto, ojo con esto. Entonces estos gurúes nos van a decir que aproximadamente hace 4.200 años antes de Cristo hubo una era que se llamó la era de Tauro. La era de Tauro, ustedes en algún momento se han tocado con nosotros, con todo eso, ¿cierto? De que Tauro, Capricornio, Piscis, que, bueno, muchas cosas. Entonces ellos van a decir que en el 4200 se vivió la era de Tauro.
era de Tauro, que la empezaron a alineados de esa manera y que bueno, que las estrellas, todo eso, y ellos le atribuyen a esa era Tauro porque en ese tiempo es que se dieron las adoraciones del becerro de oro. Pues nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia que es cuando Moisés había dado la palabra de los 10 mandamientos, él se había ido a la montaña, lo había recibido cuando bajó al pueblo adorando el becerro de oro. Y Moisés se enojó muchísimo porque ellos habían caído en idolatría cuando Moisés estaba en adoración, el verdadero Dios se les había revelado y les había sacado de Egipto. Entonces, ellos tienen un argumento fuerte para decir que la era de Tauro, pero dicen que ellos siempre toman como un pasaje bíblico y dicen que la era donde se adoraban a los toros, entonces la de Tauro, listo. Bueno, está ahí no nos afecta nuestra fe, pero ellos siguen avanzando. Entonces aparece una nueva era después de la era de Tauro, que es la era de Capricornio, porque la era de Capricornio es en el 2100 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel ya como más instalado, comenzó a hacer los sacrificios de los carneros, por eso es Aries, los carneros, los corderos, los comienzan a inmolar para sacrificarlo a Yahvé, Dios Sebaot, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Entonces miren que se basan también en la Biblia, se basan en las Sagradas Escrituras. Entonces ellos condicionan ese tiempo de los sacrificios a Yahvé de los corderos, de los carneros, como a la era de Aries, otros 2000 años. Luego vienen a otra nueva era, 2000 años después. Nos encontramos ya en el año cero, en nuestra era, el año cero en el que nace Jesucristo. Jesucristo va a partir la historia en dos, antes y después de Cristo. Para aquellos que dicen que no existió como un hombre, que no existió como un fantasma, una fantasía, va a partir la historia de la humanidad en dos. Es una cosa obviamente ridícula. Pero bueno, entonces nos paramos en el año cero porque ellos van a decir, llega otra era diferente. En el año cero tenemos la era de Piscis. ¿Por qué la era de Piscis? Ya les voy a explicar. La era de Piscis, ellos la atribuyen a la era cristiana, a la era cristiana. ¿Por qué? Por cuestiones tremendas en los primeros siglos, y ellos entonces para reconocerse, porque ellos no podían decir, venga, es que yo soy cristiano, ¿quién como Dios? No, porque usted necesito que entre ellos sabían qué significaba Cristo. ¿Por qué significa Cristo? Porque en griego eh, pez se dice ictis. Ictis es un acróstico. Ictis va o sea, digamos, son palabras latinas, pero lo que significa es que Jesucristo, Dios nuestro, Salvador de los hombres. Eso es lo que significa ictis, que significa pez. Tertuliano va a decir, nosotros, pequeños peces, vamos tras la imagen de nuestro ictis, de nuestro pez mayor, Jesucristo, porque nacemos en el agua, refiriéndose al agua del bautismo. Entonces, damos que estos gurúes de la nueva era van a tomar a Piscis, lo van a relacionar con ese primer pez cristiano que es símbolo del cristianismo y van a decir, luego en el año cero comienza la época cristiana, llega entonces varias épocas en las que el cristianismo fue lo más importante, el imperio carolingio, el imperio bizantino en Oriente, tenemos la edad media, 1000 años de cristianismo puro, del siglo V al siglo XV después de Cristo, y bueno, entonces ellos van a atribuir a estos 2000 años la era del cristianismo, la era de Piscis. Ahora sí tenemos un problema, ahora sí que tenemos un problema, ¿por qué? Porque entonces ellos dicen 2000 años y termina esa era, o sea, la era de Cristo es una era más entre las muchas eras que ellos están denominando y va a venir una nueva era. Para algunos de estos gurúes ya llegó la nueva era. Para muchos de estos gurúes el año 2000, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, sí, Santi. Sí, Sí, sí. ok, es que me apareció acá. Fuerte y claro. Bueno, perfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Muy bien, muy bien, muy ¿Vamos bien. bien? Muy bien. Bueno, Muy perfecto. bien. Si ustedes no entienden alguna cosa, me van diciendo, yo paro y vuelvo y explico, listo. Es importante que entendamos el contexto, porque de aquí es donde viene, si nosotros entendemos esta parte, entendemos por qué se habla tanto de la nueva era hoy en día, listo, y que es peligroso. Ellos van a decir entonces desde el 2000 o aproximadamente 2026, muchachos, estamos en el 2021. En el 2021, ellos dicen en el 2026 comienza la era de Acuario. Y hay algunos historiadores modernos que dicen, la época que acabamos de pasar se llama la época del cristianismo. Ahora estamos en la época del post-cristianismo. Una época ya librada de Cristo, una época ya librada de la religión, una época ya libre del dogmatismo, una época ya libre de toda moral sexual, una época libre de todas estas cosas, porque nosotros estamos en el progreso de la mente y estamos ya en otra época diferente. Así lo ven los historiadores. Ojo con la mentira que nos están metiendo. Ojo con eso. Entonces, esta nueva era, teníamos entonces hace 4000 años antes de Cristo, teníamos a Tauro, teníamos luego a Aries, 2000 antes de Cristo, año cero, siglo primero de nuestra era cristiana. Vamos a tener a Piscis y luego 2000 años después tenemos a Acuario. A Acuario. Vamos a poner mucha atención con esto. Ojo, el apóstol San Pablo nos va a decir que Cristo es la revelación final del Padre, pero a ellos no les importa. Ellos van a poner a Cristo como uno más entre un sinnúmero de profetas y un sinnúmero de maestros ascendidos. Ojo con esto. Entonces, ellos van a decir, la nueva era de Acuario. Acuario es representado por un hombre con un cántaro en el hombro o sobre la cabeza, derramando un agua. Bien, eso tiene un significado tremendo. Incluso hay muchos estudiosos de la Biblia que dicen que esto se relaciona perfectamente con el Apocalipsis 12, capítulo de su boca como una especie de río, como una especie de agua que quiere engullir a la mujer, a esa mujer que acaba de dar a luz a un hijo. Bien, y embarrarla en esa agua que sale de sus fauces. Podemos comparar a ese dragón eh, con ese hombre del cántaro, la era de Acuario sería la nueva era. ¿Y por qué tiene esa agua? Porque esa agua va a representar lo siguiente, que todo fluye, que no hay nada estable, que todo es resbaloso, que tú no te puedes inventar en nada porque todo es cambiante. Es como el agua que fluye, que fluye, que fluye, que fluye. Hoy decías una cosa, mañana dices otra. No hay ninguna verdad objetiva. Ojo, quizás muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, yo era uno de ellos, yo decía esta barbaridad, No existen las verdades absolutas. La relativista completamente. Ese es uno de los pilares de la nueva era. No existen las verdades absolutas. Entonces nosotros ya hemos meditado en esta frase y nos hemos dado cuenta de que ella misma se contradice. El mismo principio de ellos tiene una contradicción porque tendría que ser una verdad absoluta que no hay una verdad absoluta. Tendría que ser verdad absoluta que no hay verdad. Entonces, si es verdad que no hay verdad absoluta, habría una verdad que no hay verdad absoluta. Y hay una contradicción, un principio de contradicción. ¿Bien? Entonces ahí entendemos, no, realmente hay verdades objetivas, hay verdades objetivas, ¿cierto? Hay cosas que no van a cambiar nunca, e incluso cosas científicas. Por ejemplo, uno más uno, dos, eso es una verdad que si usted no la aplica en una construcción de un edificio, se le cae el edificio, se le cae el puente, lo que sea. Que la fórmula del agua es H2O, eso no cambia, eso es así, punto. Esa es la fórmula del agua. Si usted le agrega otra cosa, eso ya no es agua. Bien, es una verdad absoluta, que el universo no es eterno, por ejemplo. El universo no es eterno. Hay gente que cree que el universo existe desde la eternidad, pero lo comprobamos a través de la ciencia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Entendiendo que en este momento hay estrellas que están apagándose
que, por ejemplo, el anillo de Neptuno, por ejemplo, el anillo de Neptuno, cada vez se va separando más del planeta. Entonces podemos ver cuánto tiempo ha pasado desde que se ha ido expandiendo ese anillo. Si el universo fuera infinito, pues ya el anillo hubiera dejado hace mucho rato a Neptuno. Si el universo fuera infinito, ya no habría luz en el universo. ¿Por qué? Porque las estrellas se apagan, las estrellas se mueren, las estrellas implosionan y salen agujeros negros de ellas. Ya no habría luz en el universo. Por ende, el universo comenzó a existir. Por ende, incluso la teoría del Big Bang, de esa explosión primera, que se ha planteado de muchas maneras, fue planteada por un sacerdote católico. La ciencia y la fe no se contradicen, la ciencia y la fe te van a hablar de una sola verdad, Dios existe, punto. Es maravilloso. Bueno, entonces nos han querido meter el relativismo, el pilar de la nueva era. No hay dogmas, tú eliges lo que tú quieras elegir para tu vida. Bien, ahora tenemos que la nueva era también hace unos grados de penetración dentro de la iglesia y dentro de nuestra fe. Ha tenido varios grados de penetración. El primer grado, hay personas que te dicen, por ejemplo, yo he escuchado mucha gente que lo dice, yo sí creo en Cristo, pero no en la iglesia. Primer grado de penetración. ¿Y por qué esto sería un error tremendo? Porque es que si tú no crees en la iglesia, entonces no tienes a quién seguir para entender cuáles son aquellas precisiones que se dan en la teología para entender que Cristo es Dios. Bien. O sea, tú comienzas a interpretar la Biblia a tu manera, tú comienzas a decir cosas que nadie sabe si eso está bien, si eso está mal. Tú desinstitucionalizas la fe. Entonces ya tú podrías decir, venga, pero es que, ¿y qué me obliga a creer en Cristo? La iglesia es la que te obliga a creer en Cristo. La iglesia es la que tiene el fundamento para decir, es que nosotros tenemos los testigos oculares, quienes vieron a Cristo. Y no solamente los testigos oculares, los que derramaron su sangre para decir, Cristo existió, Cristo es Dios. Porque si no hubiera sido Dios, los mártires no hubieran dado su sangre por él. Simplemente hubieran dicho, bueno, tenemos que dar ahora a un Dios pagano, listo, echémosle incienso. Ellos se hicieron matar por no echar un solo granito de incienso para adorar otros dioses. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Nadie como Dios. Nadie ¿Cómo como vamos, Dios. muchachos? Bien, Nadie como Dios. importante esto. Grados de penetración, porque se nos va metiendo el mal de a poquito. Entonces hay personas que dicen, no, yo sí creo en Cristo, pero no en la iglesia. Yo he escuchado a mucha gente. Y esos son los que no practican la religión. Ah, no, es que Cristo muy lindo, que Jesucito, que Chuchito, que qué belleza. Pero usted háblele de moral sexual, ustedes hablen de mandamientos. No, ellos no creen en esto. Y muchos de ellos ya comienzan a creer que Cristo es simplemente un profeta más, como lo creen, por ejemplo, los maometanos. ¿Sí? Ellos piensan que Cristo es un profeta más. Y estos gurúes de la nueva era, ya vamos a hablar un poquitico más de cómo ellos perciben a Cristo. Segundo grado de penetración. Entonces, el primero era iglesia no, Cristo sí. Segundo grado de penetración, más profunda. Cristo no, Dios sí. ¿Y por qué te van a decir que Cristo no? Porque es que si tú hablas de Cristo, tú estás hablando de dogmas. Si tú hablas de Cristo, tú estás hablando de mandamientos. Si tú hablas de Cristo, estás hablando de palabras concretas. Si tú hablas de Cristo, estás hablando de milagros. Y hay gente que no va a querer creer en Jesucristo y por ende se va a sentir ofendido si tú te persignas, si tú te santiguas, si tú vas a misa, si tú dices que Cristo está la felicidad. Oh, no, 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 tú eres demasiado dogmático, ¿cómo así? Entonces ellos van a comenzar a desligarse también de Cristo, a decir, hablemos de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de un Dios que no sabemos ni siquiera quién es, porque nosotros tenemos un Dios personal que nos presentó Jesús como Abba Padre, pero si tú tienes un Dios que no sabes ni qué es, que puede ser como una energía, un cosmos, una cosa por allá bien rara, entonces ahí caben todas las religiones. Y tú has escuchado personas que dicen todas las religiones son lo mismo, todas las religiones son lo mismo, eso no importa. Todos los que practican religiones son buenos, todos van en el camino de la salvación, todas son maravillosas, es simplemente un caminito más de tantos que hay para llegar al Padre. Pues Cristo desmiente todo esto y por eso Cristo nos fastidia tanto. Porque Cristo va a decir, todos los que vinieron detrás de mí son ladrones.
¿Quién los lleva al Padre? Solamente yo los llevo al Padre. Nadie más, nadie más. Nadie tiene el poder para hacer eso. El único intercesor entre el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, punto. ¿Ah? Obviamente el cristianismo fastidia a mucha gente. Incluso en las religiones antiguas, principalmente los griegos y los romanos, persiguieron a los judíos, porque los judíos hablaron de un Dios que era muy concreto, un solo Dios. Los tachaban de ateos. Más ahora a los cristianos. Luego a los cristianos los persiguieron también por eso. Un solo Dios, un solo Mesías, punto, no hay nadie más. Los otros no valen para nada. El mismo San Pablo, muchachos, porque nosotros de pronto pensamos que este lazos de amor mariano que es tan radical, hombre, que es, mejor dicho, son unos intolerantes. ¿Saben qué dice San Pablo? San Pablo dice, antiguamente se le daba culto a los dioses, y esos dioses, ¿qué son? Nada. Esos dioses son nada. Y es que le están rindiendo culto a algo, no. Son demonios, son simplemente espíritus que se aprovechan de la ignorancia de la gente, lo dice San Pablo. Entonces uno dice, no, pues qué maravilla, por ejemplo, la Pachamama, que tú le rindas culto a la Pachamama, más adelante vamos a hablar de estas cosas. Ustedes sabían, muchachos, que la Pachamama, que se ve tan linda, la madre naturaleza, la madre tierra, la Pachamama, que se practica en Perú todavía, y en sus alrededores, con la Pachamama, ellos sacrifican seres humanos para darle culto a esa diosa pagana. ¿Ustedes sabían eso? Sacrifican seres humanos. No. A mí me contaron incluso, en Bolivia también le dan mucho culto a la Pachamama, en Chile, en Bolivia, en Perú. Y en Perú, los peruanos, muchachos, hay gente que está tan cegada por esta religiosidad que ellos toman, por ejemplo, van a hacer una construcción o van a hacer un negocio, vamos a darle un culto a la Pachamama fuerte para que nos prospere todo esto, y agarran a uno de estos, un ancianito borracho por ahí que nadie, no tiene ni familia, abandonado, y llegan, mejor dicho, y abren un hoyo bien grande, y cuando cogen al borrachito, al viejito borrachito que nadie va a preguntar por él, lo tiran a ese hueco y lo entierran vivo. Lo tiran a ese hueco y lo entierran vivo, culto a la Pachamama. ¿Qué tal? Y pensamos que los sacrificios humanos ya no existen. Muchachos, sí existen, muchísimos. Y bueno, y eso que no nos metemos en este momento con el tema del aborto, que eso es peor. Pero bueno, vamos a continuar. Segundo grado de penetración, Cristo no, Dios sí. Vamos a englobar a todas las religiones son lo mismo. Pero entonces vamos a encontrar incoherencias completamente entre una religión y la otra. Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, que si tú eres bueno con Dios, Dios te da mucho dinero. Ese es el Evangelio de la Prosperidad, que es falso. Ese se contrarresta completamente con la cruz, porque Cristo nos dice, quien quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y el Evangelio de la Prosperidad dice, tú eres bueno, vas a recibir dinero, plata, mujeres, placeres, todo lo que hubieras deseado aquí en la tierra. El Evangelio de la Prosperidad es un evangelio, un antievangelio, una interpretación errada de la predicación de Cristo. Entonces, ya tenemos aquí dos religiosidades y miren que se contradicen completamente. Ahora vamos a otra, lo que hablamos anteriormente, la reencarnación y la resurrección, completamente incompatibles. En la reencarnación tú te redimides a ti mismo, en la resurrección Cristo resucita y te redime a ti. O sea, tú necesitas a Cristo. En la reencarnación es que si tú fuiste muy malo, entonces luego vas a pasar a ser una cucaracha. Tienes que tener cuidado, no vayas a aplastar a tu abuela cucaracha, que ella fue muy mala y se murió, entonces de pronto se aparece en tu casa y quizás la aplastas, esa cucaracha gordota que mataste ayer, quizás era un familiar tuyo. Pero no, si tú fuiste muy bueno, entonces vas a reencarnar en un ser espiritual alienígena de otro planeta, de otro grado de elevación. Ustedes han visto que incluso ellos dicen que Jesucristo y la Virgen María son extraterrestres. Sí, muchachos, dicen que son extraterrestres, que ellos vinieron del cielo, pero no porque vinieron del cielo, porque el Señor les manda con su poder y por la gracia que tienen, sino porque es que vinieron de una nave espacial. En History sale. En History se volvieron ufólogos.
Ellos antes tenían programas buenísimos que te hablaban de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Fría y todas estas cosas. Ahora ya no, ya es pura ufología, ya son puros mitos y lo que les gusta a los jóvenes ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Miren que estamos viendo grandes contradicciones que nos llevan a entender que las religiones no son iguales. O por ejemplo, los musulmanes, que obligan a las mujeres a estar tapadas de pies a cabeza y que nada más le quede aquí un huequito para que vean los ojos, que la culpa de su concupiscencia se la meten completamente a la mujer. Nada más diferente al cristianismo que tenemos nosotros, donde la mujer es dignificada. Ustedes sabían que los primeros feministas fue una familia de católicos muy practicantes. Esos fueron los primeros feministas. ¿Y qué hacían los feministas? Simplemente darle voz y voto a la mujer y que se tuvieran igualdad de derechos. Maravilloso. Pero ahora miren cómo se ha distorsionado la cosa. ¿Qué diferencia tan grande hay entre la gracia de la que nosotros hablamos y de los chakras? La alineación de chakras, los que se vieron, por ejemplo, Naruto, Dragon Ball Z, los que se vieron los Caballeros del Zodiaco, Dame tu fuerza, Pegaso, y todas esas cosas, todo eso está influenciadísimo de Nueva Era. Naruto, por ejemplo, utiliza chakras, entonces que usted va a abrir el séptimo sello de yo no sé quién y entonces ahí sale toda la potencia de tu energía espiritual y con eso vas a vencer a tu enemigo porque es que los alineaste y eso incluso hasta te recupera. Eso es una creencia de verdad, muchachos, es una creencia orientalista que se ha reciclado muchísimo. La gente ya cree en los chakras, cree en las energías espirituales. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el panteísmo en el creer que Dios es la naturaleza? Es decir, si tú talas un árbol, talaste a Dios, talaste a un ente espiritual, a creer que Dios creador hizo la naturaleza, que es diferente, y que la naturaleza puso sabiduría para que tú pudieras a través de la obra ver al creador. Es muy diferente a decir que la naturaleza es el creador, que tú eres Dios, yo soy Dios, esta florecita es Dios, este árbol es Dios, todo es Dios. Pues el panteísmo es una religión orientalista que también se recicla hoy y te la traen como si fuera algo muy hermoso que te va a dar mucha paz en el corazón. Bien, último grado de penetración de la nueva era, último grado, muchachos, y el más brutal de todos. Dios no, yo sí. Dios no, yo sí. Se escucha hasta blasfemo, ¿cierto? Se escucha hasta blasfemo. Dios no, yo sí. Tú tienes el poder. Es que Dios está en una parte de tu cerebro. Dios simplemente tú lo tienes que activar. Tú lo tienes que activar para poder hacer levitar objetos. Si tú necesitas dinero, pon todas tus paredes verdes, pinta la cama, compra los tendidos de tu cama verdes, pon billetes, dólares por todas partes, pinta las paredes verdes, refléjate en el espejo y di, yo voy a tener mucha plata, yo voy a ser millonario, hoy me voy a ganar el baloto, hoy me lo voy a ganar, hoy es un día genial, hoy me va a ir súper bien, hoy me van a ascender. Programándote, tú piensas que con eso, simplemente con pensarlo, con imaginártelo, con tener esa idea en tu mente, todo se va a alinear para que tú seas ese multimillonario que siempre has querido. No, no, porque hay muchas condiciones, muchachos. Y entonces, si fuera verdad esto, si fuera verdad esto, entonces, si dos personas al mismo tiempo dicen, yo por la atracción de la mente y el poder del cerebro, voy a ganarme el baloto, si dos personas lo hicieran al mismo tiempo, o tres o cuatro, entonces todos ellos se ganarían el baloto y tú ves que el baloto lleva mucho tiempo sin ganarse. Tú ves que esas personas se la pasan todo el tiempo diciendo eso, pero al final tú no ves resultados. ¿Por qué? Porque es que hay otras cosas externas que influyen y que simplemente tú no te ganas el baloto porque es que Dios no lo quiere y punto. Está la voluntad de Dios, está la voluntad de los hombres, está tu incompetencia y también tus capacidades. Y eso tiene una influencia en la vida. Entonces uno no puede decir es que me voy a programar mentalmente para traer las cosas hacia mí, ¿no? De esa manera no funciona. Hay una película que se hizo muy, muy famosa que es el Secreto, y es una película que habla justamente de eso, que tú te programas, tú dices yo. Nosotros hemos conocido personas que incluso han escrito libros espirituales de autosuperación en donde dices tú eres lo el universo
para, los planetas se detienen, ya no existe la gravedad, nada, porque es que tú eres lo máximo del universo. Estas personas que motivan a la gente a que se lean estos libros para salir de la depresión, se terminan suicidando. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que creyeron siempre en una mentira. Existe la voluntad de Dios, existe la voluntad de los hombres, existe la voluntad de los ángeles. Hay cosas que no van a permitir que tú seas esa persona que quizás te han metido en la mente que debe ser. Para pasar a revisar las diapositivas que tenemos más adelante, que esta charla vamos a tenerla que dividir en dos porque es muy extensa. Yo quisiera que nos quede muy claro lo siguiente. ¿Cuál es el corazón de la nueva era? ¿Tú cómo lo identificas? ¿Cómo identificas la nueva era? Porque aquí vamos a englosar un montón de prácticas, como lo vamos a ver más adelante. Una cantidad de prácticas, muchachos, que incluso yo no las conozco todos. Ustedes me pueden decir, Santi, ¿usted qué opina de esto? Y yo te digo, no tengo ni la menor idea, nunca lo había escuchado antes. ¿Por qué? Porque nacen nuevas, eso es un reciclaje brutal. Entonces vamos a entender cuál es el corazón de la nueva era. Vamos a entender que la nueva era es contraria a nuestra religión, porque nuestra religión nos dice, nosotros tenemos un Dios que se encarnó, que se hizo hombre, y nosotros seguimos a ese Dios. Ellos dicen, no, tú mismo. ¿Se escucha un ruido feo? Yo creo que es la lluvia. Ah, bueno. Sí, horrible. A mí se me ha caído la llamada, pero por ahí 10 veces ya. Sí. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es la contradicción? Que ellos dicen, tú como hombre, tú como ser humano, debes descubrir que eres Dios. Ahí está la mentira de Satanás. Tú debes descubrir que eres Dios. Por eso es tan compatible con la reencarnación. Por eso es tan compatible con ese Dios energía que tú no sabes qué es un Dios impersonal, que es un Dios cosmológico, un Dios que es un cosmos, un ente, una cosa que no piensa. Ese Dios, primeramente, para la lógica es impensable. ¿Por qué? Porque para nosotros ver un universo que está ordenado, para una naturaleza que funciona por ciclos, para unas fuerzas gravitatorias, unas fuerzas que están completamente ordenadas, para nosotros ver eso necesitamos un Dios que haya diseñado todas estas cosas y las haya creado. Pero para ese Dios etéreo no tiene nada que ver con el universo, muchachos, porque es que una energía no es capaz de crear. Hay personas que te dicen, oh, es que tú tienes muy buena vibra, tú tienes muy buena energía, y desde que llegó esa época de los hippies, de los años 60, que todo el mundo, qué buena onda, qué energía la que tienes, hombre, se nos va pegando a nosotros. Pues uno dice energía, oye, pongamos entonces claras estas terminologías. El que habla de energías espirituales no sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque las energías nosotros sabemos que se pueden medir, porque son fenómenos físicos que se pueden medir con ciertos aparatos, que la ciencia ha podido medirlos. Existe la energía térmica, la energía gravitatoria, la energía eléctrica, la energía electrostática, mejor dicho, hay muchísimas energías, ¿cierto? Esas energías son energías físicas que se pueden medir, pero no existe la energía espiritual. Una energía espiritual no existe. ¿Eso qué es? Descríbeme cómo es la energía espiritual. No. Si tú tienes muy buena energía, supuestamente, es porque de pronto tienes muy buen ánimo o porque tienes virtudes que te hacen amable y que las personas dicen, ve, este muchacho tiene buena energía, pero no es que tengas buena energía, sino que eres una persona que es agradable, una persona que es paciente, una persona que es generosa, bueno. Entonces así vamos a entender mejor las cosas. Si nosotros dijéramos que las energías espirituales existen, inmediatamente culparíamos a Dios de que las energías malas existieran. Entonces le haríamos un Dios malo. Por ende, lo que nosotros podemos decir, de lo que nosotros podemos hablar, es de seres espirituales. Santiago, Dale, sí, cuando adelante. hablas de lo de la energía, eso no va en contra de los frutos del Espíritu que está en Gálatas 5. Entonces, en vez de decir energía, es decir más bien que uno está adquiriendo esos frutos del Espíritu que trascienden hacia las otras personas, y eso es lo que uno irradia, Dios en uno mismo. Eso, así es. Es que incluso si nosotros vamos al Génesis, el hombre
pues nosotros vemos que es construido del barro, pero que el Señor influye, insufla un aliento de vida, transmite su propia vida, pero es vida. O sea, nosotros no podemos decir energía. ¿Qué es la energía? Si la energía, pues si te acercas a un toma eléctrico y le metes una lima de esas metálicas, te electrocutas, eso es la energía. Pero más allá de decir que el alma es energía, ¿no? O sea, Santi, tengo una el alma pregunta. hace parte de ti, el alma hace parte de tu naturaleza humana. Tu naturaleza humana consiste en cuerpo y alma, materia y espíritu. Esto se une y existes tú, simplemente. Bien, sí, adelante, ¿cuál es tu pregunta? Yo sé que nosotros no hablamos de energías ni de nada de eso, pero lo voy a decir de esa forma para poder contextualizar la situación. Dale. Cuando tú llegas a un lugar y tú sientes mala energía, tú sientes una vaina pesada, una cosa fea, o sientes personas porque por ejemplo a mí me pasa eso, que yo veo gente y yo soy como, uy, qué pesado, qué maluco, qué mala energía, o con lugares o con personas me pasa eso. Sé que nosotros no hablamos como creyentes en Dios de malas o buenas energías, pero me pasa mucho eso, que percibo como algo negativo. Perfecto, mira. Cuando nosotros hablamos de ambientes pesados, no nos referimos a que haya una energía mala. Como te digo, sería un principio de contradicción. Si nosotros decimos que Dios es toda bondad y que creó las malas energías, pues entonces no sería toda bondad, porque Él las creó, sino cómo existen. ¿Quién creó las energías malas? ¿Quién las puede crear? Nadie. Solamente Dios podría crear una energía mala. Y pues nuestra lógica cristiana no nos permite irnos como por ese camino. Entonces, ¿cómo lo entendemos nosotros? Y de esta manera nos lo prueban los exorcistas, nos lo prueban pues todas estas personas, los santos y toda la gente que ya pues tiene un buen camino recorrido en la vida espiritual, que te dicen este tipo de ambientes es que son vejados por demonios, por espíritus inmundos, que son los que te hacen la guerra. Entonces, cuando nosotros veíamos en la charla de Jesse, la charla del jueves pasado, Jesse nos dijo que la manera de actuar del demonio era de diferentes formas. La manera ordinaria es la tentación que todos la recibimos, pero además hay otras manifestaciones diabólicas y una de las manifestaciones diabólicas es, por ejemplo, la infestación demoníaca. ¿Qué es la infestación demoníaca? Es cuando un demonio o dos o tres o miles de demonios, se meten a un lugar y se encarnizan con ese lugar para que todo lo que se haga en ese lugar resulte ruinas. Por ejemplo, el padre Gabriel Amor tiene muchos testimonios de esto y él decía, porque ya bueno, hace no mucho murió, pero él decía en sus videos que él incluso le había tocado hacer exorcismos a casas, celebrando misas seguidas dentro de la casa, porque en la casa se habían hecho rituales, porque se habían hecho abortos, porque se había asesinado mucha gente, porque se habían hecho pactos muy fuertes y todas esas cosas. Entonces en la casa hay espíritus, todo esto que nosotros vemos en las películas, que decimos que eso es pura ciencia ficción, eso pasa. Incluso ustedes habrán visto y tal vez documentales de History Channel donde hablan de fantasmas y que es que mueven las alacenas y que hay gente que sale disparada de esa casa porque no se aguanta, porque se le apareció una niña en el baño, muchachos, con las venas cortadas. Ese tipo de cosas suceden porque hay espíritus inmundos que están vejando el lugar. Listo. Hay muchas maneras de actuar del demonio, está la obsesión demoníaca, que ya el demonio te obsesiona en la mente con algún pecado, o que lo escuchas audiblemente, que te dice mátate. Bueno, hay muchas maneras de actuar de él, pero la ordinaria es la tentación demoníaca. Listo. Entonces, Santi, perdón, cuando tú otra dices, preguntita. este ambiente está muy pesado, hay espíritus, hay espíritus. Listo. Como cuando tú llegas también a un lugar y tú dices, siento una paz impresionante, ¿qué es este lugar tan hermoso? Tú llegas, por ejemplo, a una Eucaristía y tú sientes una paz, están los ángeles de Dios ahí, los santos ángeles están adorando y tú sientes que estás unida a la iglesia y es una cosa maravillosa. Un espíritu, listo. Sí, Santi, dime. ¿cómo podemos defendernos o
o bueno, protegernos de esos entornos tan pesados. Pues hay algo físicamente que se puede hacer como cuando tenemos que habitar en ese tipo de entornos. ¿Cómo nos podemos proteger? Mira, podemos llevar sacramentales, podemos llevar agua bendita, podemos llevar aceite, ungirnos con el aceite exorcizado, con el aceite bendito, podemos llevar sal, con oraciones, tú te proteges. Por ejemplo, hicimos una oración que es el sellamiento de la sangre preciosa de Jesús, es una oración muy poderosa. Obviamente estas oraciones hay que hacerlas con fe, no las puede decir así como a la ligera, a la carrera, sino que uno, o sea, en verdad tiene que pedir, suplicar esa sangre preciosa de Jesús que nos salvó en la cruz y cubrirnos, sellarnos con ella, para que nadie te pueda hacer daño. Pero principalmente la vida de la gracia. La vida de la gracia es la que te protege contra todo mal. Nosotros hablábamos del ex satánico, mandamos el testimonio, cómo esta monjita, ni siquiera estos tipos tenían unos poderes diabólicos tremendos, pudieron hacerle absolutamente nada, ni siquiera hacerle temer ni un instante, porque la muchacha tenía una vida de gracia tremenda, brutal. Incluso nosotros tenemos historias de santos impresionantes. Por ejemplo, cuando San Francisco de Asís funda su orden, hubo un frailecito que se llamaba Fray Junípero. Era un fraile muy humilde, muy santo, obediente, fenomenal. Y resulta que Fray Junípero era tan sencillo y tan humilde que el demonio lo odiaba, pero mejor dicho, no soportaba su presencia. Entonces, por ejemplo, cuando iban a hacer, y eso está documentado, cuando iban a hacer exorcismos en esa época, le decían al demonio, lárgate o traemos a Fray Junípero. Y el demonio comenzaba a patalear, a retorcerse y a gritar, y a decir, a él no, y se iba. Y se iba, la vida de la gracia. E incluso hemos tenido santos que ni siquiera son exorcistas, que ni siquiera son sacerdotes, pero que han tenido tanta santidad que el demonio no los aguanta. Santa Catalina de Siena. A Santa Catalina de Siena le llevan posesos y ella no podía hacer exorcismos. Simplemente comenzaba a hablar con el poseso, hacía una pequeña oración, ni siquiera le hacía un exorcismo, ni cogía el ritual, ni le echaba agua bendita, ni nada. Simplemente en la presencia de Santa Catalina, el demonio salía huyendo, despavorido, porque no aguantaba la santidad. Con el santo cura de Ars también. El santo cura de Ars, el mismo demonio comenzaba a aullar, a gritar, a revolcarse, a decirle cosas al santo cuando se levantaba de la cama. Otra vez se levantó, ¿por qué no te has muerto? Le decía así, ¿por qué no te has muerto? Entonces el santo cura de Ars, cuando lo escuchaba más enojado, el santo cura de Ars decía, hoy va a caer un pez gordo, o una persona que lleva mucho tiempo sin confesarse se va a confesar, con más ánimos y con más fuerza iba a su predicación, porque le iba a quitar un alma de muchos años que el demonio tenía atrapado hace mucho tiempo. Entonces, eso lo tenemos que comenzar a diferenciar. Cuando te dan una mala vibra, tú ya sabes, hay personas que de pronto lo van a expresar así, pero tú ya sabes que no son malas vibras, no son energías malas. Tenemos que comenzar a purificar un poquito el lenguaje. Son espíritus que están ahí, son espíritus que razonan, que son inteligentes, más inteligentes que nosotros, que hacen daño, que se esconden en las cosas, que lo que pretenden es el alma. Recuerda que el demonio no te puede tocar a ti. Quizás tu cuerpo lo puede tocar sin tu permiso. Quizás tus cosas las puede tocar sin tu permiso, esconderte cosas, desaparecer cosas. Te puede hacer temblar la cama, te puede jalar las patas en la noche, te puede ahorcar, cualquier cosa, pero no puede tocar tu alma. El alma se le da libremente al demonio cuando uno peca. El alma se le da libremente al demonio, uno la entrega. Listo, lo que hicieron Adán y Eva con el pecado original fue que dieron toda su descendencia al demonio, pero ellos libremente lo hicieron. ¿Quién como Dios? Nadie como Nadie como Dios. Y después de Dios, bueno, Nadie como María. Como María. la próxima clase, muchachos, va a estar imperdible. Vamos a vernos las diapositivas, vamos a ir recorriendo las diapositivas con un montón de temas impresionantes, nos van a sorprender bastante y vamos a ver unos fragmentos de un video que les tengo preparado, muchachos, donde ustedes van a ver la realidad de el demonio. Ustedes van a ver el demonio, la acción demoníaca grabada en cámara. ¿Quieren ver eso? Van a ver la acción del demonio grabada en cámara. Ustedes se van a dar cuenta de que en verdad el demonio tiene cierto poder en la tierra. No es para uno alarmarse ni nada. Uno sabe que pues, a comparación de
de la potencia y de la fuerza de Dios es nada, pero sabemos que verdaderamente el mal existe, porque hay gente que dice, yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Pues la verdad yo no puedo entender esa frase, pero también hay como mucho escepticismo, es que hay gente que cree en brujas, hay gente que cree en duendes, hay gente que cree en yo no sé qué, y en la vida espiritual estas cosas existen. O sea, los duendes no son esos animalitos que aparecían en Irlanda, que eran unos niños pequeñitos con zapaticos puntiagudos y orejas, sino que los duendes son una especie de demonios que se encargan de arruinar la oración y la vida espiritual a través de la burla. Eso se sabe que con la experiencia de la oración. Eso no lo encuentras en el catecismo, pero sí lo encuentras en libros de personas que han explorado mucho como sacerdotes, exorcistas y toda esta gente. Es impresionante, muchachos, porque debería haber un History Channel, un Discovery Channel dedicado solamente a las cosas del espíritu. En lo que nosotros conocemos de la vida espiritual es muchísimo más amplio de lo que nosotros no conocemos. El mismo San Agustín, este teólogo prominente de la Iglesia Católica, llega a decir que daría todo lo que sabe en ese momento por lo que no sabe. Ese hombre escribió absolutamente de todo. Cambiaría todo lo que sabe por todo lo que no sabe en el momento de su muerte. O sea que la ignorancia es Una gigante. pregunta. Dale, Andrés. Yo soy muy, ¿verdad? Pues yo soy muy amante de lo paranormal y pues me gusta mucho escuchar sobre esos temas. En esos días escuché, pues ahorita que usted dice que hay ¿cómo se dice? Unas religiones que dicen que María Auxiliadora y Jesús son extraterrestres. Entonces yo escuché que dicen que en la resurrección de Cristo dicen que lo que llegó al cielo fue el alma del Señor, ¿cierto? Que como si el cuerpo que quedó aquí en la tierra, y que el Vaticano lo tiene escondido, porque donde eso se supiera, que sería la caída de la religión católica. Eso es cierto, eso ya es más como conspiración o mentira. Mira, esos rumores son completamente falsos. Si nosotros en el Vaticano tuviéramos el cuerpo de Cristo, entonces eso se hubiera sabido desde el principio, eso se hubiera sabido desde los primeros siglos, la fe en Cristo no hubiera prosperado, porque los mismos apóstoles hubieran dicho, es que los apóstoles los mataron por decir que Cristo había resucitado. Bien, entonces, por ejemplo, un apóstol dice, no, ustedes ven que en el Evangelio los fariseos le pagaron a los soldados para que esparcieran el rumor de que los apóstoles se habían robado el cuerpo de Cristo y que eran unos mentirosos. Entonces se propagó ese discurso, ¿me hago entender? Ese discurso se propagó, pero era una mentira. ¿Y cómo probaron los apóstoles que era una mentira? Derramando su sangre, todos murieron. El apóstol Judas Tadeo le partieron la cabeza de un hachazo. El apóstol Bartolomé lo desollaron vivo, le quitaron la piel vivo. Entonces uno dice, si yo soy un mentiroso, y yo sé que el cuerpo de Cristo nosotros lo tenemos y estamos jugados de la risa porque iba a ser el negociazo del año, pero a mí me van a desollar vivo, yo digo, venga, no, es una mentira, es simplemente una broma. ¿Se me va a entender? Entonces, Sí, Santi, es una cosa que tendría que estar muy bien argumentada para decir, porque es que el mismo San Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, el cuerpo de Cristo, si estuvieran los restos y todo eso, o sea, hace rato ya hubieran sacado pruebas, o sea, hubieran habido guerras incluso hasta por eso, para que se supiera la verdad, el Vaticano mismo se hubiera caído, ellos mismos se hubieran encargado de revelar eso, no falta el sacerdote que entra ahí y se da cuenta de eso y dice, no, es que el cuerpo de Cristo sí está, les voy a mostrar las imágenes, nosotros tenemos los restos acá, mire. No, a ver, History Channel todos los años y siempre en Semana Santa encuentra el cuerpo de Cristo. ¿Debo entender? O sea, ellos siempre se van a inventar una cosa para desmotivar a la gente en la fe. History Channel nosotros sabemos que tiene su parte con la masonería, que ellos promueven todo lo que sea nueva era, ufología, todo lo que contrarreste la fe dogmática. La detestan por completo. Todo lo que sea cristianismo lo destruyen, lo aplastan, lo quieren quitar completamente de los medios. Santi, Sí, y le tengo la última pregunta ya como pues una curiosidad que he tenido desde hace mucho tiempo, antes de adelante. conocerlos. Pues yo desde pequeño, yo he sido muy amante
a las cosas paranormales, pero soy muy escéptico. ¿En qué sentido? Que pues que yo no creo que uno se muera y quede como por ahí sin nada que hacer, espantando a la gente, no. Por ejemplo, en el estudio paranormal de los extraterrestres, yo no creo tanto que seamos los únicos seres en este planeta, en este universo, porque es un universo súper grande. Pero entonces yo digo algo y siempre he tenido esa pregunta. Los fantasmas serían algo más de energías, como usted dice ahorita, pues que serían más demonios malos, no tanto como la misma persona. Y si Dios fue el creador de este mundo, entonces en los otros mundos habrán dioses diferentes, o será el mismo Dios creador del cielo y la tierra, del universo y todo. Bueno, listo, listo. Entonces son dos preguntas. Bueno, entonces la primera, con los fantasmas, debemos entender una cosa. Los seres espirituales que nosotros conocemos son los hombres, o sea, los seres que tienen espíritu, porque nosotros también tenemos corporeidad, es decir, no somos meramente espirituales, pero sí tenemos espíritu. Los hombres y los seres espirituales, que son los ángeles, que sí son meramente espirituales. Y sabemos que hay un proceso que se sufre en el momento de la muerte en que el ser humano se separa su alma de su cuerpo se queda aquí pudriéndose en la tierra y su alma va al juicio. De ahí entonces hay ese lugar de purificación que llamamos purgatorio y luego pues el cielo, bueno, están también las almas condenadas. Entonces, partiendo de esto, de lo que nosotros conocemos, nosotros podemos interpretar, y además que han habido muchos casos, incluso tratados pues, por exorcistas, por personas carismáticas que se han dado cuenta de cuál es la realidad de estas personas, de esta gente que dicen que son fantasmas, que dicen que son poltergeists, que dicen que es el espíritu de una niña que se quedó hace mucho rato, que la abandonaron los papás o que se ahogó en ese lago. Entonces hay dos maneras de entenderlo. Hay dos maneras de entenderlo. O es un espíritu inmundo, ya sea un demonio o un alma condenada, que venga como a hacer daño, que venga a meter cizaña en una familia, que venga a acabar con la felicidad de una pareja. Bueno, pueden pasar miles de cosas, ¿cierto? Tienen un propósito, porque ellos son comandados en el infierno. El infierno, según nuestro Señor Jesucristo, tiene orden, porque todos son, eh, digamos, violentados por la fuerza de Satanás a hacer lo que Satanás desea. El universo no es, perdón, en el infierno no hay una guerra civil, sino que hay un orden que es el que es más fuerte, es el que manda, listo. Entonces, puede ser un alma condenada, obligada por Satanás, o un ángel caído que tiene una misión dada por Satanás. Si no es un espíritu malo, sino que es, por ejemplo, un alma que aparece, desaparece, que se ve extraña, que causa mucho temor, obviamente, ver un alma de estas, mejor dicho, uno se orina del miedo. Incluso nuestro fundador y director Rodrigo Jaramillo una vez tuvo un contacto con un alma y él se puso, él le dio tanto miedo que se envolvió en la cobija. Él se envolvió en la cobija. Y entonces él como que abrió un huequito por ahí por la cobijita para ver si estaba, y dijo que es uno de los peores momentos de su vida porque el susto que él sintió era el alma de un amigo que se había acabado de morir y que necesitaba oración. Entonces existen también las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio, pienso que son más los casos de almas del purgatorio que vienen a pedir oración o que se muestran como para alguna cosa. Son cosas extrañas. Hay veces que es simplemente que había, por ejemplo, un anciano que tenía una avaricia tremenda, ¿cierto? Y entonces él, todo lo que se esforzó, no le daba ni un solo peso a su familia y lo metía, por ejemplo, por allá en un terreno de la casa, una parte donde nadie sabía, y enterraba todo su dinero. Lo escondía. Entonces ese hombre se muere y aparece luego como un fantasma. Es una alma del purgatorio que aparece, que no se condenó, pero que tiene que purificar eso. Entonces hay veces que el Señor le permite como para purificar más rápido el pecado que se repare.
Entonces, por ejemplo, se le aparece a la hija y la hija, ay Dios mío, se me apareció mi papá, pero no fue un sueño, eso fue de verdad, muchachos, y que no sé qué. Y entonces, bueno, pues siente mucho temor, pero ve que el papá le está indicando un lugar. Entonces la niña va y busca ese lugar, qué es lo que pasó, desentierra, se da cuenta que ahí había un montón de dinero y todo eso, entonces se da cuenta que se necesita reparación, que se dé a la familia, que se dé como herencia, que ya no haya egoísmo en lo que el papá pues hacía, que era esconder el dinero, o que se dé con obras de caridad y inmediatamente el papá descansa, se repara por ese pecado que tenía. Son muchas cosas, uno tiene que analizar como caso por caso para darse cuenta, pero es muy difícil hacerlo de programas de History Channel porque Discovery Channel, porque ellos pues también como No, para no, yo rating. casi no, Ah, ok, yo casi no le creo a esos canales por lo mismo que ah, usted dice, porque eso es más como venta, como comercial. eso, sí, es Yo a mí lo comercial, que, entonces le cambian cosas a la historia o la cuentan de manera diferente como para profe, hacer que la gente se como quede yo le pegada en la digo, pantalla. como yo le digo, Santiago, a mí me gusta mucho la historia, pues es más, cuando yo era pequeño en el colegio, yo quería ser historiador, pero en sí en Colombia una carrera de historiador no da plata, y eso es para alguien que tenga plata y que de hobby quiera ser historiador. Pero entonces a mí me gusta mucho leer y yo soy una persona que no me fijo en cualquier cosa de internet, las noticias, porque usted sabe que más de todo lo de internet, lo que hablan de fantasmas, de cosas paranormales, todo es falso. Porque ya con una cámara y con otro bobo al lado hace cualquier show de fantasma. Pero entonces, ¿por qué la Mega me gusta tanto? Porque hacen, y el mismo director del programa dice que él lleva más de 15 años tratando de ver algo paranormal y que nunca, que él estado en casas embrujadas donde la gente dice que lo espantan y él va y no le pasa nada. Entonces, ¿sí me entiende? Entonces, por eso es que me Yo soy gusta así, tanto. yo soy igual que él, yo soy igual que él. Voy con 3 misioneros a una parte donde, que es que yo no sé qué, pasan unas cosas bien raras y a los 3 se les aparece el demonio, se le aparece el alma del purgatorio, a mí nada. Es igualito a ese Eso, señor, igualito. Santi. Y ya otra cosa que usted dice también con lo de las energías, usted ha visto, por ejemplo, un programa que se llama que ellos están aquí. No, no me lo he visto, aunque Bueno, te voy a leer un libro. ahí tienen un aparato que no me acuerdo el no, que es como un Xbox, que sirve como que para comunicarse con los espíritus por medio de la energía. Entonces, lo como usted estaba diciendo ahorita, la Ah, energía es bueno, algo que pero se puede sentir. sí, sino que ellos como que van midiendo, o sea, lo que yo tenía entendido es que ellos van midiendo como la temperatura del lugar. Porque dicen Eso, pero que entonces, cuando, por ejemplo, cuando hay una presencia de un espíritu, que entonces baja la temperatura muchísimo y cosas así. Entonces, pero son cosas eh, medibles. eso, pero si no, también lo que yo les busco mucho es porque lo que usted ahorita está diciendo, las energías. Eh, lo que usted está diciendo, las energías, que no es algo paranormal, ni no es algo que no se pueda estudiar, porque entonces si un fantasma sería energía, entonces uno podría hablar con un fantasma a la hora que quisiera, ¿no? Ese sería una cosa muy difícil de, pues, como que de estudiar, sí, de entender. Es una cosa como muy etérea, muy relativa. Entonces, mira, les voy a hacer una recomendación de un libro increíble, pero van a ser dos. Primer libro, María Sigma. María Sima, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Jesse? Diálogo con... Sáquennos de aquí. Sáquennos de aquí, ese se llama, sino que se me confundo con otro. Y el otro que me gusta mucho más, aunque el de María Sima es fantástico, el otro se llama Mis conversaciones con las almas del purgatorio. Se llama así. Santi, Y ese es de una princesa alemana, ya te voy a dar la palabra, es de una princesa alemana que se llama la princesa Eugenia von der Leger. O sea, nosotros le mandamos el PDF porque se puede descargar. Es brutal, es brutal, muchachos. Incluso, mira, por ejemplo, lo que pasaba con María Sima es que a María Sima el Señor permitía que se le aparecieran las almas del purgatorio, pero las que ya estaban a punto de entrar en el cielo, o sea, que les manifestaran como
cosas importantes, que temas incluso de la actualidad de la iglesia, cosas del espíritu, incluso ella le preguntó sobre la brujería, sobre cosas de la nueva era, sobre lo que estaba pasando, por ejemplo, con el relativismo moral y bueno, muchas cosas. Pero el de la princesa Eugenia von der Lerger tiene una cosa impresionante y es que a ella le tocó enfrentarse a la visión de las almas del purgatorio, pero las que estaban más abajo, casi que ya topándose con el infierno. Brutal, eso es increíble. Imagínense que se le aparece un alma del purgatorio que eso había sido un ateo, ¿cierto? Había sido un ateo. Entonces, ese ateo, en el momento de la muerte ya agonizando, dice, Señor, dice, Dios, si tú existes, perdóname, y muere. Imagínense. La misericordia de Dios es tan grande que perdonó a esta alma. Dios, si tú existes, perdóname. Y lo perdonó. Pero como el alma estaba tan embadurnada de pecado, entonces termina pues como él ya en casi que en la boca del infierno, pero estaba todavía en el purgatorio. Entonces Santi, el Señor le permite en misericordia, ya te voy a dar la palabra, Andresito, permite en su misericordia que esta alma vaya y se encuentre con la princesa Eugenia, que tenía este don de ver las almas del purgatorio, y se le aparece con el rostro totalmente deformado, como si fuera una bestia, casi que sin poder razonar, desesperado por el hueco en donde se encontraba. Entonces la princesa le comienza a ayudar a hacer oración por él, penitencia. Bueno, es muy lindo. Ahora sí te doy la palabra. Santi, es que yo me estaba leyendo un libro que se llama que la purga, la verdadera historia de la purga en la iglesia del Vaticano, pues en la iglesia católica. Entonces, eso es algo que yo siempre le he querido preguntar. ¿Eso es algo real que existe en sí? En lo que se basa el libro es que la iglesia católica, no recuerdo en qué siglo, purgó a tres no sé si eran científicos, en público, en Roma. Los purgó en que la gente viera que la ciencia era mentiras, que lo único verdad era la religión. No, pásame esa parte del Entonces libro. que, Yo lo estudio bien. Yo lo estudio bien. A entonces, ver. entonces que por eso es que de ahí viene ya los Illuminati, No, seguramente debe ser mentira por lo que te voy a decir. muchas Porque veces. pásame ese fragmento del libro, yo lo investigo, listo. ¿Por qué te digo que debe ser falso? O pueden haber sido de pronto unos sacerdotes desenfocados completamente, pero ¿qué es lo que pasa? Que en la Edad Media hubo mucha ciencia, en los monasterios hubo ciencia, en la Iglesia Católica fue la que promovió las universidades, o sea, se debe a la Iglesia Católica la existencia de las universidades, donde se daban materias de toda clase, que tenían el trivium y el quadrivium. El trivium tenían música, tenían historia, tenían geometría, tenían un montón de ciencias que ellos promovían, los monasterios incluso, gracias a los monasterios es que se conservan una cantidad de escritos que si no fueran por ellos se hubieran perdido en el tiempo, porque ellos tenían lo que eran los escribas. Entonces ellos comenzaban a pasar los libros, ellos en oración comenzaban a pasar los libros y a pasar, y por eso tenemos una biblioteca tan amplia. También ellos van a promover el pensamiento científico. En la Edad Media van a aparecer muchos científicos y más adelante incluso, pues que nosotros tenemos, por ejemplo, eh, este George Lemaitre, que les decía ahorita, que es el que hizo que compuso la teoría del Big Bang, fue un sacerdote. Mendel fue un sacerdote, padre de la genética. Mendel fue un sacerdote. Por ejemplo, Blaise Pascal, todos estos científicos, Jerome Lejeune, iba a decir otro, eh, sí, Jerome Lejeune, perdón, también un científico católico tremendo. O sea, la iglesia nunca ha tenido problemas con la ciencia. Han habido de pronto momentos de malos entendidos, porque no, digamos que eh, hay cosas que son novedosas y que la iglesia de pronto le parece como algo que puede tener algún error. Entonces, en ese tiempo de la Edad Media existían los inquisidores. Los inquisidores eran sacerdotes, teólogos, encargados de profundizar en el problema teológico, lo que correspondía a la fe, a ver si de pronto había alguna herejía. Hubo un problema, por ejemplo, con este,
este científico, el de la... era Newton, no, fue con Newton. Y Newton era un científico muy bueno, católico, era un católico, pero cuando comienza con todas estas leyes y todas estas cosas que eran novedosas, entonces los inquisidores lo tuvieron que pasar como por prueba en varias ocasiones. A él no lo mató la Inquisición, eso es una cosa completamente falsa, incluso pues él murió con la bendición sacerdotal. Fue un hombre que fue siempre muy anegado a la fe, un hombre de recogimiento, de oración, científico, muy bueno, pero comenzaron a haber premisas en la ciencia donde, por ejemplo, él demostró que era el Sol el centro de nuestra Vía Láctea y, Sí. perdón, el centro de nuestro sistema planetario y a través y alrededor del Sol, entonces giraban los planetas. Y eso Y no entonces al contrario, como decía. había que verlo teológicamente porque siempre se había pensado que era la Tierra el centro La del que, universo. Entonces en el momento dice, es que no hay contradicción con lo que nos dice el Génesis. El Génesis nunca está diciendo que la Tierra sea el centro del universo, sino que hay que entender que estas cosas, estos astros que nosotros vemos afuera, que no sabemos bien cómo funcionan las cosas, fueron puestas por Dios para el beneficio del hombre. Eso es lo que te dice el Génesis, para que Dios crea las cosas. La ciencia te dice cómo Dios las crea. Entonces, si de pronto ha habido por ahí un un padrecito roce. un padrecito que diga por ahí que no, que es que la ciencia se contradice con la fe, o si hubo un científico que lo dice, en verdad ellos tienen una percepción muy errada de la verdad. Por eso, San Juan Pablo, Entonces, sí, entonces, o sea que más todo lo que se ha dicho sobre la batalla históricamente entre la ciencia y la religión, que aún se puede ver en películas, aunque sí, uno ya yéndose pues a muchas partes, eso ha sido más que todo mentiras, o han sí, sido etapas de la iglesia, pero no ha no, sido eso no, siempre. fue un pensamiento que promulgaron los ilustrados del siglo XVIII. Bueno, que eso después ya es otro tema. Ah, Los ilustrados del siglo XVIII comenzaron a decir que la fe era inservible, era algo que no era práctico. Comenzaron las primeras modas ateas, entonces los ateos comenzaron a decir que ellos se basaban en la ciencia para negar a Dios, una premisa completamente falsa, porque la ciencia no es capaz de demostrar la inexistencia de Dios. Incluso los mismos ateos que dicen ser científicos no dan argumentos científicos para la inexistencia de Dios, sino argumentos filosóficos. Ojo con eso. Ellos sí. dicen, yo soy ateo por la ciencia, dame tus argumentos científicos donde se demuestre en un laboratorio que Dios no existe. Ah, no, eso es imposible, te dan argumentos filosóficos. Y los argumentos filosóficos de los ateos son muy flojos, porque yo también esto lo he estudiado. Los argumentos teístas, es decir, de los que creemos en Dios, son 1000 veces mejores que los de los ateos. Los ateos, por ejemplo, se basan mucho en el argumento del sentimiento, de por qué si Dios es tan bueno existe el mal. Ese es lo que llama el argumento del mal, que te van a la sensibilidad, entonces hacen una falsa premisa que dice, entonces, si el mal existe es porque Dios no es bueno, o si el mal existe es porque Dios no es bueno. Si Te el mal, digo que escuché en perdón, estos días. si el mal existe es porque Dios no es bueno. Si el mal existe y Dios lo permite es porque Dios no es bueno. Y si es que Dios existe y permite el mal es porque no tiene el poder para evitarlo. Entonces te dice que es una debilidad de Dios, entonces por ende Dios no existe. Si es que el mal y Dios son incompatibles, entonces por eso los dos no pueden coexistir. Pero eso es un falso razonamiento. ¿Por qué? Porque es que Dios puede tener razones para permitir el mal. Dios, siendo perfectamente inteligente y perfectamente poderoso, puede permitirlo para que del mal sacar un buen fruto. Nosotros decimos incluso en el pregón pascual, oh bendita culpa que nos dio el Redentor, es decir, del mal de Adán y Eva se sacó un bien. Entonces ellos Santi, pues, esto ya es filosofía, pero más adelante lo podemos ver. Santi, ya como para cerrar, porque ya está como tarde, qué pena. Digo que escuché en estos días, antier, en un debate, Ah, que decían que el diablo en sí no existe, ¿sí me entiende?
¿cómo es que se llama el ángel? Como cuando estaba en el cielo. Luzbel. Bueno, que Luzbel nunca existió, que el diablo, pues en el debate lo quisieron decir que es como que el mismo Señor, el mismo Dios, se transforma en diablo Ah, güey. ¿cómo le explico? Para castigar a la gente mala, Traigan porque él madera para prender la hoguera. en su forma de Dios, en su espiritualidad, no tiene cómo castigar a una persona haciendo algo malo. Entonces, como que él quiso decir que Dios se transformaba para poder castigar a la gente mala, porque en No, su nada, cuestión de nada, Dios nada más no le falso, daba nada, para hacerlo. nada más falso que eso. Nada más falso que eso, porque entonces Dios no sería perfecto. Es decir, en la maldad, o sea, nosotros sabemos que Dios no puede cometer el mal. Entonces uno dice, bueno, entonces Dios es imperfecto, entonces, porque, o Dios, perdón, Dios no es omnipotente, porque entonces no puede hacer algo. Y si Dios no puede hacer el mal, entonces es que no puede hacer algo, por ende no es omnipotente. No, hay que tener en cuenta de que el mal es un defecto y una debilidad. Y si el mal es un defecto y una debilidad, no podemos decir que Dios la tenga y por eso Dios nunca comete males. Si no, dejaría de ser Dios. Sería un Dios débil y si es un Dios débil, no es el Dios perfecto en el que nosotros creemos, por ende, no es Dios. Ellos pueden decir un montón de cosas, pero son razonamientos bobos, es pura filosofía barata, la verdad. Si uno se va a a la filosofía teísta, porque nosotros podemos argumentar que Dios existe, muchachos, es de rechupete, maravillosa. No te das cuenta de que en verdad la misma filosofía te está diciendo que el Dios en el que nosotros creemos tiene que existir. Tiene que ser un Dios personal para poder diseñar, ¿sí? Porque es que, Y, bueno, y de una la nada pregunta no sale personal, nada. O sea, es un Dios que tiene que ser atemporal. ¿Por qué? Porque no es un Dios sometido al tiempo. Es un Dios que tiene que ser eterno. ¿Por qué? Porque nadie le creó, es la causa incausada. Es un Dios que es inmaterial. ¿Por qué? Porque es que desde que existe la creación existe lo material. Antes de que exista la creación no existe lo material. Entonces tiene que ser un Dios espíritu, tiene que ser racional, tiene que ser inteligente, tiene que tener la capacidad de diseñar y tiene la capacidad de amar para poder crear lo que creó con tanta perfección. Entonces uno comienza a ver que la misma filosofía te lleva a la existencia de Dios. Es maravilloso. Luego nosotros tenemos otras razones para creer en Cristo Jesús, que es Dios encarnado. Pero entonces, mira, Andrés, qué pena contigo. Es que o sea, haga- nos salimos del tema, nos salimos del tema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a terminar hasta ahí, vamos a terminar hasta ahí, vamos a no hacer expresan vamos a hacer siquiera. una pequeña oracióncita. Vamos a Bueno, hacer una pequeña oracióncita. La próxima clase es otro jueves, muchachos, pero les digo que va a estar fenomenal. Vamos a hacer también una oracióncita más fuerte para que nosotros nos descontaminemos de todo lo que tengamos de la nueva era, de todo esto, para que veamos la gracia, aprenderla a reconocer, a tener como ese olfato espiritual para detectarla, para salir de ella y no caer como en esa confusión. Última cosita para aclarar en el tema, para que nosotros aprendamos a detectar cuándo es nueva era. La nueva era te habla de meditación, la nueva era te habla de oración, la nueva era te habla de espiritualidad, pero tú debes entender que la oración de nosotros dice, Padre nuestro que estás en el cielo, y te dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, nosotros hacemos la voluntad de Dios. La nueva era es lo que dice que Dios o la divinidad o ese cosmos que exista haga mi voluntad. Ustedes han escuchado, por ejemplo, la angeleología, gente que le ora a los ángeles, que rezan los ángeles, ese tipo de cosas es delicadísimo. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren hacer es someter a los ángeles que están al servicio de Dios a hacer su propia voluntad. Entonces tú te pones como en el trono de Dios. Ah, si Dios existe. Ah, y la gente, por ejemplo, que se enoja con Dios. Dios, ¿tú por qué no me hiciste esto? ¿Tú por qué permitiste esto? Es que Él está imponiendo su voluntad a la de Dios. Es decir, Dios, ¿tú por qué no hiciste mi voluntad? No, no, la oración cristiana te dice, tú debes aceptar la voluntad de Dios. No solamente aceptarla, amarla, porque Él es infinitamente más inteligente que tú. ¿Sí? Santi, una preguntita, qué pena. Dale, Entonces, Sergio. cuando que los ángeles van a visitar, que es que van a visitar el hogar o la vivienda, eso no, eso Eso es, no, eso es de la eso nueva es lo era. que se llama angelología. Ojo con eso, que los ángeles van a visitar tu hogar,
Ponle una imagencita de San Miguel Arcángel, ponle una manzanita para que pueda comer cuando llegue, ponle un vasito de agua que se lo va a beber, ponle una velita, hazle esta oración, la oración, una cosa rarísima. Ojo con eso, muchachos. O si te hablan Jessica también nos explicaba de Uriel, de Chamuel, de Azrael, de un montón de, todo lo que termina en él, para ellos son ángeles. Inmundos. O sea, los ángeles de Dios no van a venir porque tú los evoques, porque tú los obligas a venir. ¿Quiénes vienen? Los ángeles ociosos. Los ángeles ociosos son los del infierno, los de Satanás. Ellos son los que vienen a hacer esos trabajos, a hacer esas cosas que vienen, que tú llamas, yo le quiero poner un sobrenombre a mi ángel. Entonces tú dices, tú te vas a llamar Florentino. Yo te voy a llamar Florentino. Tú puedes estar llamando no a tu ángel de la guarda, puedes estar llamando a un espíritu inmundo ocioso que le haga caso a ese tipo de bobadas. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros a los santos ángeles le rezamos con una oración cristiana, pero cuando usted hace como una especie de ritos, que es que póngale la manzanita, es que escríbale que tal cosa al ángel, que usted tiene que hacer, o por ejemplo, hay unas que son incluso más delicadas, que ponen, por ejemplo, al muñequito este de San Antonio de Padua. San Antonio, concédeme lo que te pido. Y si no me lo concede, le quito al niño Jesús y meto al niño Jesús en la nevera. ¿Me escucharon? No. Bueno, listo, ya vamos a terminar. No, que entonces cogemos a San Antonio de Padua y le quitamos al niño Jesús y lo metemos en la nevera hasta que San Antonio me cumpla lo que yo he deseado. Ese tipo de cosas ya hacen parte de la superstición. ¿Listo? No, tener a San Antonio con el niño no está mal, yo también lo tengo. Ah, no, no, ya lo regalé. Bueno, pero no importa. El problema es que tú cojas al niño Jesús y que lo meto en la nevera hasta que tú no me hagas eso. Es decir, que es que lo que está mal hecha es la oración. Está mal hecha la oración. Yo someto todo lo espiritual a mi voluntad, que se hagan mis caprichos, que se cumplan mis caprichos, mi querer. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego hablamos de esto, de esto hay mucha tela para cortar. Muchos testimonios que tengo también. Les voy a pasar el testimonio de un ex brujo llamado Zachary King. No sé si ya lo mandé, yo la verdad no recuerdo haberlo mandado. Vamos a mandarlo para que ustedes vean el tema de la brujería y el satanismo por ese lado, cómo la nueva era influyó en él, cómo él se metió en todo este tema, los ritos que hacía, lo que es la brujería, que esto sí es real. Bueno, y ya más adelante terminamos viendo eh, el tema del video que les prometí, para que ustedes con sus propios ojos, o sea, ya la fe te dice que esto existe porque es que la misma iglesia te lo asegura, pero ustedes van a ver con sus propios ojos cosas que la ciencia no es capaz de explicar, que necesitan la actividad demoníaca para poderse dar. Listo. ¿Quién como Dios? Nadie Nadie como como Dios. Dios, Nadie Después como de Dios. Dios, nadie como María. nadie Bueno, como vamos, María. vamos a hacer entonces la oracióncita final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que cierres tus ojos en este momento. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, que es aquella mujer que nos ha amado tanto y nos ha traído a fundirnos en la ciencia de nuestro Señor Jesucristo, en su amor, en su dulzura, que podamos apartarnos de aquellas falsas espiritualidades, de aquel relativismo, de aquella imaginación que nos lleva a formarnos falsos dioses y alejarnos del verdadero, que es el Dios más hermoso. Porque vamos a necesitar nosotros conocer otros tipos de religiones, otros tipos de espiritualidades, cuando tenemos a un Dios que todos envidiarían tener, a ese Dios que ha dado su sangre y su vida por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, que alejes todas aquellas espiritualidades malsanas, que nos desapegues de aquellas prácticas a los que quizás en algún momento hemos hecho la quiromancia, la lectura de la mano, la lectura del café y todas estas prácticas basadas en supersticiones. Te pedimos, Santísima Virgen María, que tú nos ayudes a afinar nuestra oración y a querer hacer la voluntad de nuestro Dios que nos ha amado tanto.
Buscando su voluntad seremos felices, pero ya hemos vivido mucho tiempo siendo nuestra propia voluntad y lo que hemos visto es que han salido solamente desastre en nuestra vida. Por eso te pedimos, Santísima Virgen María, que nos hagas de alma dócil y de corazón puro para seguir a Dios. Te pido que nos protejas, nos selles, nos ayudes a combatir todas las tentaciones, que nos ayudes a caminar alegremente por este camino espiritual hermoso que tú nos has llamado, que nos ayudes a ser radicales y amorosos con Dios, a dar a Él para recibir también de Él todo su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como Nadie Dios. como María. Nadie como María. María. bueno muchachos, me alegra mucho poder compartir esto con ustedes, que por lo menos nos podamos ver de esta manera virtual. Jessy, tú tienes de pronto el dato del retiro de renuncias. Está para el 2 de mayo, entonces es una fecha que tenemos que separar. Tenemos que tener retiro de renuncias. No, Dios los Pidamos, bendiga. Feliz noche. pidamos, Hasta el amén. jueves. Pidámosle al Señor que nos permita hacerlo de manera presencial. Ojalá que en esos momentos ya hayan quitado toques de queda, pues y que obviamente rebaje también la infección del virus, que mucha gente pues lastimosamente está en las UCIs y todo esto, pero también para poder tener ese momento espiritual bien lindo. Si no, pues lo haremos virtual o ya nos dirán si se aplaza, listo. Bueno, un abrazo bien grande, cualquier duda, inquietud, me pueden escribir, les vamos a estar mandando entonces lo que les dijimos, los libros que les dijimos, los enlaces para que ustedes puedan irse informando en esta semana. ¿Listo? Esta noche. Lo mismo, Dios los bendiga. Ustedes, Que nos acompañe. Feliz noche. Dios los Chao. bendiga, Dios les pague. Gracias, Santi y Jessica. mucho gusto. Chaito, chicos. Santi, ¿Cómo estás, Andrés? bien o no, acuerde, pues no se vayan a olvidar de mí en el correo. Ah, bueno, listo. Jessica, ¿está juiciosa o no? Sí, ella está muy juiciosa, pero no se vayan a olvidar de mí para los links y todo eso. Bueno, de una, no, nosotros, claro que te vamos a tener. Gracias, pues, Dios los bendiga. Una feliz noche. Chao. Un abrazo, pues. Gracias, me los acompaño. De una. Pague Andrés por llamarnos. Chao. Chao. Doña Carlina, don José, Dios me los bendiga. Me alegra mucho poderlos ver, así se hace en la distancia. Dios nos acompañe. Chaito.